9 años de silencio. Un teléfono que sonó una sola vez, y una lista de exigencias escrita en un papel, como si mi madre estuviera pidiendo algo del menú en un restaurante. Eso fue lo que ella trajo a la puerta de mi casa el día que nuestra historia se hizo pública. Un papel doblado con 4 puntos, como si alguien le debiera un reembolso por una década, que ella misma había decidido tirar a la basura. Ella no tenía idea de que ese pedazo de papel estaba a punto de convertirse en el error más caro de toda su vida. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que retroceder. 9 años antes, yo estaba de pie en la sala de la casa de mis padres en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, diciéndoles que me iba a casar con Elena, mi madre. Doña Carmen no gritó. Curiosamente, creo que los gritos habrían sido mucho más fáciles de soportar. Ella simplemente dejó su taza de café sobre la mesa de cristal, con un movimiento lento y calculado, eligiendo las palabras más crueles posibles. ¿De verdad vas a hacernos esto, Mateo? ¿Hacerles qué, mamá?, pregunté. ¿Enamorarme? No te hagas el estúpido conmigo, respondió ella con una voz fría que me heló la sangre. Vas a manchar nuestro apellido. Vas a traer a esa mujer a esta familia. Elena es afrolatina, hija de inmigrantes dominicanos, una mujer brillante, hermosa y con un corazón inmenso, pero para mi madre, una mujer obsesionada con el estatus, las apariencias y una ridícula idea de pureza de linaje europeo. El color de la piel de Elena y su origen humilde eran un insulto personal. Mi padre, Roberto, ni siquiera despegó la vista de la televisión. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su postura, que era, como siempre, absolutamente ninguna. Él siempre había sido así, un hombre que dejaba que el silencio discutiera por él, que creía que ser neutral era lo mismo que tener paz. Solía pensar que eso lo convertía en el padre seguro. Esa noche aprendí lo contrario. El silencio, descubrí, puede ser su propia forma de condena. Mi hermana menor, Sofía, era la única que parecía querer decir algo. Tenía 20 años en ese entonces, todavía vivía bajo su techo, y le tenía el mismo terror a la voz de nuestra madre que yo le tuve durante toda mi infancia. Sofía cruzó miradas conmigo por medio segundo. Luego agachó la cabeza y miró fijamente la alfombra. Si te casas con esa mujer, dijo mi madre, cruzando los brazos, no vuelvas a llamar a esta casa. Esa mujer tiene un nombre, le respondí, sintiendo cómo me temblaban las manos. Se llama Elena. No me importa cómo se llame, sentenció. Mi tía Rosa también estaba allí. Se había autoproclamado la brújula moral de la familia desde que falleció mi abuela. Y por supuesto, se levantó del sofá como si hubiera estado esperando su turno para hablar. Mateo, mi amor, piensa en tus futuros hijos, dijo la tía Rosa con ese tono condescendiente que siempre usaba. Piensa en el tipo de vida al que los vas a condenar. ¿Cómo los va a tratar la sociedad? Estoy pensando en ellos, le respondí, mirándola a los ojos. Estoy pensando en que crecerán en una casa donde sus padres realmente se amen y se respeten. Y eso es mucho más de lo que puedo decir de esta familia. Fue entonces cuando mi madre volvió a levantar su taza de café, la señal definitiva de que la conversación había terminado. Había emitido su veredicto y no necesitaba escuchar mis argumentos. Recuerdo estar de pie en la entrada de su casa minutos después, con las llaves del auto temblando en mi mano, preguntándome si acababa de imaginarlo todo. 26 años en esa casa, cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada boleta de calificaciones pegada en el refrigerador. Todo eso, aparentemente, tenía condiciones. No sabía que el amor de familia venía con letras pequeñas en un contrato. Lo descubrí esa misma noche. Me casé con Elena 4 meses después de esa discusión. Fue una ceremonia pequeña y hermosa. Mi mejor amigo, Diego, fue mi padrino, porque aparentemente la sangre solo cuenta cuando es conveniente. Toda la familia de Elena asistió. Su madre lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas de felicidad, del tipo que se supone que debes llorar en la boda de tu hija. Su padre la acompañó al altar, y luego me estrechó la mano con una fuerza que me decía que ya había decidido que yo era un buen hombre para su hija. Ese apretón de manos valió para mí mucho más de lo que jamás podré explicar. Mi lado del pasillo tenía exactamente 11 personas. 8 de ellos eran amigos que habían venido porque me querían,
no por obligación. Esa fila vacía fue la última vez que mi familia biológica tendría la oportunidad de estar a mi lado de forma gratuita. Al crecer, siempre pensé en mi madre como el centro de gravedad de nuestra casa. Cada decisión, grande o pequeña, orbitaba alrededor de lo que ella pensaría al respecto. Mi padre eligió su trabajo porque ella quería estabilidad. Mi hermana Sofía eligió su carrera porque mi madre tenía opiniones sobre qué profesiones daban estatus. Yo elegí mantener la cabeza agachada durante gran parte de mi vida, porque era el camino de menor resistencia. Funcionó, hasta el momento en que dejó de hacerlo. Conocer a Elena fue la primera vez en mi vida que quise algo con tanta fuerza como para arriesgarme a que esa gravedad me destrozara en lugar de mantenerme unido. La conocí en la fiesta de un amigo en común. Estaba discutiendo alegremente con alguien sobre si un adobo comprado en la tienda podría alguna vez competir con un sofrito hecho en casa. Recuerdo haber pensado que cualquiera que defendiera la buena cocina con tanta pasión era alguien a quien yo necesitaba conocer mejor. 6 meses después, la llevé a casa para presentársela a mis padres, ingenuamente seguro de que cualquiera que la conociera sentiría exactamente lo mismo que yo. Me equivoqué, y pasé casi un año tratando de convencerme de que, tal vez, con suficiente tiempo, la postura de mi madre se suavizaría. Nunca lo hizo. Si acaso, el silencio se endureció año tras año, hasta convertirse en la única versión de ella que me quedaba. Pero aquí está la verdad sobre ser desheredado por tu familia. Te obliga a descubrir quién eres realmente, sin tener que pedirle permiso a nadie. Elena y yo empezamos desde abajo, muy abajo. Ella había crecido cocinando las recetas de su abuela, una línea de sofritos tradicionales, adobos y salsas que solía vender en una mesa plegable en los mercados de agricultores del este de Los Ángeles. Yo trabajaba en ventas, en un empleo que detestaba, llegando a casa todos los días oliendo a encerado de autos. Los fines de semana, la ayudaba a cargar cajas de frascos en la parte trasera de mi auto viejo, y los llevábamos a cualquier mercado que nos diera un espacio. «Sabes que esto nunca nos hará ricos», me dijo una vez, riendo mientras se limpiaba las manos manchadas de especias con un trapo de cocina. «Menos mal que no me casé contigo por el dinero», le respondí. «Eres muy lista, porque de todos modos no tengo un centavo». Esos primeros mercados fueron una lección de humildad. Algunos sábados vendíamos todo para las 10 de la mañana. Otras veces, nos quedábamos de pie detrás de esa mesa plegable durante 6 horas, bajo el sol. Y solo vendíamos 4 frascos a personas que mayormente querían probar gratis antes de irse sin comprar nada. Aprendí una paciencia que no sabía que tenía. Elena ya la tenía de sobra. Ella había crecido viendo a su abuela cocinar para una familia numerosa en una sola estufa pequeña. Y trataba cada obstáculo como si fuera solo un ingrediente más que aún no había aprendido a medir. Construimos nuestra marca juntos. La llamamos Raíces de Elena. Y ella insistió en que nuestros 2 apellidos estuvieran en la etiqueta, uno al lado del otro, como una promesa. Operamos desde una cocina comercial alquilada durante 6 años. 6 años de jornadas de 16 horas. De tarjetas de crédito al límite, de mí tomando trabajos extras moviendo cajas por las noches, solo para poder mantener las luces encendidas en nuestro pequeño almacén. Hubo meses en los que comíamos el producto que no podíamos vender en lugar de hacer las compras del supermercado, bromeando que al menos nunca nos faltarían vitaminas con tanto tomate y ajo. Hubo noches en las que Elena se sentaba en la mesa de nuestra cocina a hacer el inventario a mano, porque todavía no podíamos pagar un software para hacerlo, y yo me sentaba frente a ella haciendo lo mismo con nuestras cuentas atrasadas. Cerca de la medianoche, simplemente nos mirábamos y nos echábamos a reír. ¿Por qué? ¿Qué más podíamos hacer? Teníamos amor, teníamos hambre de éxito, y nos teníamos el uno al otro. Un amigo mío, Carlos, se unió a nosotros cuando todavía éramos diminutos. Él manejaba los números, yo las operaciones, y Elena era el alma del producto. Peleábamos como hermanos, y celebrábamos los triunfos como familia. Carlos había dejado un trabajo estable como contador para apostar por nosotros. Y más de una vez le pregunté por qué lo hizo. «Porque todos los demás en mi vida juegan a lo seguro», me dijo una vez. Y yo quería estar cerca de personas que no tuvieran miedo de arriesgarlo todo. Cuando la cadena de supermercados Vallarta finalmente aceptó nuestra primera línea de productos,
Los tres nos sentamos en el piso de la cocina y lloramos como niños pequeños. Elena repetía una y otra vez: ¿de verdad dijeron que sí? Como si decirlo en voz alta fuera a hacerlo más real. Ese fue solo el comienzo. Nos tomó 3 años más después de eso, y la ayuda de una mujer llamada Valeria, una consultora de alimentos y bebidas que contratamos, para navegar hacia una oportunidad mucho más grande. Queríamos llevar el producto a nivel nacional. Valeria nos llevó al punto en el que un enorme conglomerado alimenticio internacional hizo una oferta para comprar la compañía entera. Valeria era directa de una manera que aprecié de inmediato. La primera vez que nos reunimos, revisó nuestros números, nuestros contratos y nuestra curva de crecimiento. Ustedes dos han construido algo real, nos dijo. No dejen que nadie los convenza de venderlo por menos de lo que vale, y tampoco dejen que el orgullo les impida venderlo si la oferta es verdaderamente justa. Ese tipo de honestidad era rara, y era exactamente lo que necesitábamos al entrar en las negociaciones. Ninguno de nosotros tenía experiencia real con sumas de dinero de ese tamaño. La negociación en sí tomó casi un año completo. La primera oferta que el conglomerado puso sobre la mesa fue baja, ni de cerca lo que Valeria creía que la marca valía realmente. Nos dijo sin rodeos que nos levantáramos de la mesa y nos fuéramos. Van a volver, nos aseguró Valeria. Las empresas de este tamaño no se acercan a marcas pequeñas a menos que ya hayan decidido que las quieren. El primer número nunca es el número real. Tenía razón. 3 meses después, llegó una segunda oferta. Más alta, pero aún corta. Carlos pasó noches enteras sin dormir, haciendo proyecciones y calculando cuánto valdría la empresa si seguíamos creciendo de forma independiente por otros 5 años, frente a lo que una suma global hoy podría hacer por el futuro de nuestros hijos. Elena, mientras tanto, seguía haciendo lo que siempre hacía mejor. Seguía cuidando la calidad de las salsas. Seguía perfeccionando las recetas, recordándonos que ninguno de los números en las hojas de cálculo importaba si el producto dejaba de ser algo que la gente realmente quisiera poner en su comida. No están comprando números, dijo Elena una tarde durante una llamada de negociación muy tensa. Están comprando confianza. La gente confía en nosotros porque el sabor es auténtico y porque nuestra historia es real. No dejen que los millones les hagan olvidar eso. $12 millones. ¿Están seguros de esto?, me preguntó Valeria el día que llegaron los documentos finales de la adquisición. Una vez que firmen, es real. Ya no hay vuelta atrás. Miré a Elena. 9 años de construir algo de la nada, a base de ajo, cebolla, sudor y pura terquedad. Y aquí estábamos. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. Firmamos. Y 2 semanas después, un periodista de negocios se puso en contacto con la página de redes sociales de Elena. Querían hacer un reportaje especial. Del mercado de agricultores a $12 millones. La historia no contada detrás de raíces de Elena. El reportaje salió por todas partes. Las noticias locales lo retomaron. Un programa matutino nacional nos quería para un segmento en vivo. Nuestros rostros estaban de repente en las pantallas de las salas de estar de todo el país. Y eso incluía, inevitablemente, la sala en la que yo había crecido, a solo 40 minutos de donde ahora vivía con mi esposa y nuestros 2 hijos. Durante todos esos años de lucha, hubo momentos clave que, ingenuamente, pensé que podrían ser lo que finalmente rompiera el silencio de mi madre. El nacimiento de nuestra primera hija, por ejemplo. Una niña con la barbilla obstinada de Elena, y el tono exacto de ojos oscuros de mi padre. Le envié un anuncio por correo de todos modos, con la tonta esperanza de que una nieta pudiera ablandar lo que una nuera nunca pudo. No recibí nada a cambio. Ni una tarjeta, ni una llamada. Solo silencio. El mismo silencio de siempre, entregado justo a tiempo. Nuestro hijo nació 2 años después. Para entonces, ya había dejado de enviar anuncios. Elena y yo construimos nuestra propia versión de familia. Pasábamos las fiestas con sus padres, y los cumpleaños rodeados de amigos como Diego y Carlos, que se habían vuelto más cercanos que mi propia sangre. No era la familia que esperaba tener cuando era niño, pero era mucho mejor, porque cada persona en ella había elegido activamente estar allí. Acababa de empezar a soltar ese pequeño y doloroso zumbido de tristeza en mi pecho, aceptando que esperar el amor de mi madre era solo una herida autoinfligida. Y entonces,
Ocurrió. La llamada entró un martes por la tarde. Casi no contesto. El número no estaba guardado en mi teléfono, pero algo, un instinto extraño, me hizo presionar el botón verde. Mateo. No había escuchado esa voz en 9 largos años. Y aún así, hizo que algo en mi pecho se apretara, como un puño cerrado. Mamá, te vi en la televisión, dijo ella. Hablaba como si simplemente estuviera comentando el clima. Tú y Elena. Así se llama, ¿verdad? Sí. Así se llama. $12 millones, Mateo. Eso es lo que están diciendo en las noticias. Hubo una larga pausa. Podía escuchar su respiración. Podía escuchar los engranajes girando detrás de su largo silencio. Deberíamos hablar, dijo ella finalmente. Como la familia que somos. Qué curioso, le respondí. No recuerdo que hayas usado esa palabra en casi una década. No seas difícil, Mateo. Soy tu madre, lo eras, le dije. Y luego decidiste dejar de serlo. Esa fue tu decisión, no la mía. Me gustaría pasar por tu casa, dijo, ignorando mis palabras por completo, lo cual era exactamente su estilo. Este fin de semana, debí decirle que no. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que colgara el teléfono, pero había una pequeña parte de mí, oscura, curiosa, casi científica, que necesitaba ver exactamente hasta dónde era capaz de llegar. Quería ver cuánta vergüenza estaba dispuesta a tragarse por dinero. Está bien, le dije. Ven a la casa. Al colgar, me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato. 9 años de fría indiferencia, y un cheque de $12 millones había curado milagrosamente su amnesia en menos de 2 minutos. Esa misma noche se lo conté a Elena. Nos sentamos en la mesa de nuestra cocina, la misma mesa donde solíamos contar billetes arrugados de $1. Le dije que mi madre venía. Le dije que quería exponerla. Y Elena, mirándome a los ojos, me hizo prometerle una sola cosa. Y lo que sucedió en esa sala, con las cámaras ocultas grabando cada segundo de su avaricia, es algo que mi familia jamás podrá borrar. Esa misma noche, sentado frente a Elena en la mesa de nuestra cocina, le confesé mi plan. Quería grabar a mi madre. Quería que el mundo entero viera exactamente quién era ella. Elena pensó por un largo momento, girando lentamente su vaso de agua sobre la mesa. Finalmente, me miró fijamente y me pidió que le prometiera una sola cosa. Prométeme que no haces esto solo por venganza. Me dijo con voz suave pero firme. Prométeme que lo haces para decir por fin la verdad en voz alta, en un lugar donde ella no pueda distorsionarla ni hacerla más pequeña. Se lo prometí. Y hablaba completamente en serio. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo de la infancia, Diego. Habíamos crecido a 2 casas de distancia, y después de la escuela secundaria, él se había dedicado a la producción de videos. Hacía principalmente trabajos comerciales y bodas, pero yo sabía que tenía equipos de alta gama, y, lo más importante, la discreción total para instalar cámaras de una manera que nadie jamás notaría. ¿Quieres hacer qué?, me preguntó Diego cuando le expliqué la situación. ¿Llenar tu sala de micrófonos? Solo equipo pequeño, le expliqué. El tipo de cámaras que usarías para un documental. Quiero ángulos cerrados hacia el sofá, hacia la puerta principal, y quiero que el audio sea impecablemente limpio. Mateo, estamos hablando de tu madre, me advirtió. Lo era, le respondí. Ella renunció a ese cargo hace 9 años. Ahora es solo una extraña que va a aparecer con una lista de exigencias. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, Diego suspiró pesadamente. Todavía recuerdo el día de tu boda, dijo en voz baja. Recuerdo haber mirado ese lado de la sala completamente vacío y pensar en la gran pérdida que era para ellos. Estaré ahí, hermano, llevaré todo lo que necesitemos. Diego llegó 2 días antes de la visita programada. Instaló todo de manera tan perfecta que para la tarde siguiente yo mismo había olvidado que los lentes estaban allí. 4 ángulos, 2 micrófonos ocultos, y todo conectado directamente a un disco duro seguro en mi oficina. Quería tener control total sobre lo que pasaría con ese material. Piensa muy bien si realmente quieres publicar esto, me dijo Diego antes de irse. Una vez que llegue a Internet, estará ahí para siempre. No hay forma de borrarlo. Lo sé, le respondí. He tenido 9 años para pensarlo. También hablé con Valeria,
la consultora que nos había ayudado a navegar por nuestra adquisición millonaria. Ella había construido su carrera, sabiendo exactamente cómo se mueven las narrativas en los medios, qué hilos tirar y cuándo tirarlos. Necesito tu perspectiva, le dije por teléfono. No para la marca, sino para algo profundamente personal. Le expliqué la historia. El rechazo por los prejuicios hacia Elena, los 9 años de silencio absoluto, la repentina llamada telefónica tras la noticia de los 12 millones, y la visita inminente. Valeria se quedó en silencio por un momento. ¿Quieres que esto se haga público?, me preguntó. Quiero que todo el país sepa exactamente qué tipo de mujer repudia a su hijo por casarse con una mujer afrolatina. Se mantiene en silencio como si estuviéramos muertos durante 9 años, y luego aparece con la mano extendida en el segundo exacto, en que una cifra de 8 dígitos sale en las noticias. Ese no es el tipo de consejo de relaciones públicas que suelo dar, dijo Valeria con tono serio. Pero los respeto a ti y a tu esposa. Y francamente, una mujer así merece ser expuesta. Así es exactamente como lo vamos a manejar. El día finalmente llegó. Había enviado a nuestros 2 hijos a pasar la tarde con la hermana de Elena, Cristina, que vivía al otro lado de la ciudad. No quería que estuvieran cerca del radio de explosión de lo que estaba a punto de suceder. Cristina no hizo ni una sola pregunta cuando la llamé. Había estado en la primera línea de nuestra historia el tiempo suficiente para entenderlo. Solo asegúrate de que los niños estén felices y completamente ignorantes de todo esto, le pedí. Estarán muy consentidos y dormidos para las 8 de la noche, prometió Cristina. Ve y encárgate de tus asuntos. Elena, sin embargo, se negó rotundamente a salir de la casa. Esto también me afecta a mí, me dijo, ajustando el marco de una fotografía en la pared que ya estaba perfectamente derecho. No me voy a esconder en nuestra habitación mientras tu madre se sienta en mi casa. No te pido que te escondas, le dije, tomándola de las manos. Solo quiero que estés preparada. Ella va a decir algo horrible. Siempre lo hace. Que lo haga, respondió Elena, mirándome directamente a los ojos. He sobrevivido a 9 años de su silencio. Puedo sobrevivir a 20 minutos de su voz. A las 2 de la tarde en punto, el auto de mi madre se estacionó en nuestra entrada. Observé desde la ventana delantera cómo se quedó sentada en el asiento del conductor durante 1 minuto completo antes de salir, casi como si estuviera repasando sus líneas una última vez. Se veía mucho mayor de lo que recordaba. El tiempo tiene una forma de hacer eso. Su cabello se había vuelto completamente gris, y había una evidente rigidez en su forma de caminar, como si las articulaciones le dolieran. Por una fracción de segundo, una pequeña parte residual de mí, el niño que solía correr hacia ella cuando se caía, sintió una punzada de tristeza. Luego tocó el timbre. Y en el instante en que abrí la puerta, las primeras palabras que salieron de su boca fueron frías y calculadas. Les ha ido muy bien a ustedes 2. Ni un hola, ni un te he extrañado, ni un lo siento tanto. Solo una evaluación fría, como un agente de bienes raíces, inspeccionando una propiedad antes de hacer una oferta. Pasa, le dije. Entró, paseando la mirada por nuestro pasillo, la sala de estar, las fotos familiares en las paredes, y un artículo de revista enmarcado que detallaba nuestra venta. Finalmente, su mirada se detuvo en un retrato de Elena y yo el día de nuestra boda. Elena, dijo mi madre, ofreciendo un solo asentimiento seco, como si estuviera cumpliendo con un trámite administrativo. Hola, respondió Elena. Su tono era suave, equilibrado y completamente controlado. Ha pasado mucho tiempo. Así es, acordó mi madre, evadiendo por completo cualquier atisbo de disculpa, tratando el vacío de 9 años como si hubiera sido un simple conflicto de horarios. Tomamos asiento. Mi madre se sentó en el sillón individual, mientras Elena y yo nos sentamos en el sofá grande directamente frente a ella. Podía sentir la presencia de las cámaras ocultas que Diego había escondido, detrás de la planta, en el librero, integradas en el marco del televisor. Cada sílaba que estaba a punto de pronunciar quedaría preservada para siempre. Mi madre se acomodó, cruzando las manos pulcramente sobre su regazo. $12 millones. Ese es el número, ¿verdad? Comenzó diciendo, ese es, respondí. Eso es maravilloso, Mateo. De verdad. Habló con una capa de orgullo falso,
que resultaba casi impresionante considerando la realidad de por qué estaba sentada allí. Siempre supe que tenías esa ambición dentro de ti, incluso cuando eras niño. Curioso, le contesté. No parecías pensar que yo tuviera mucho de nada hace 9 años. Su mandíbula se tensó al instante. Esa era una situación completamente diferente, dijo ella. La situación no cambió, mamá. Lo único que cambió fue el saldo de nuestra cuenta bancaria. Estoy aquí ahora, dijo ella, alzando la barbilla, como si su sola presencia hoy compensara una década de abandono. Lo estás. Estuve de acuerdo. Y tengo mucha curiosidad por saber qué fue lo que finalmente te trajo por aquí. Alcanzó su bolso y sacó un papel cuidadosamente doblado. Mi estómago se encogió una fracción, aunque sabía exactamente lo que era. Hay una diferencia abismal entre anticipar un momento y verlo desarrollarse justo frente a tu cara. Quería hablar sobre la familia, dijo ella, desdoblando lentamente la hoja. Y sobre cómo vamos a avanzar a partir de aquí. ¿Avanzar cómo?, pregunté. Se aclaró la garganta y, sin una sola pizca de vergüenza o vacilación, comenzó a leer esa lista como si fuera una ejecutiva corporativa presentando un plan de negocios. Primero, leyó en voz alta. Creo que es justo y equitativo que una porción de esta riqueza repentina se destine para asegurar los años de retiro de tu padre y míos. No nos estamos haciendo más jóvenes, y la familia cuida de la familia. No dije absolutamente nada. Solo me quedé sentado y dejé que el micrófono captara cada sílaba. Segundo, continuó. Me gustaría que programáramos un retrato familiar formal, todos nosotros juntos, para que podamos dejar el pasado atrás de una manera muy pública. Significaría muchísimo para tu tía Rosa también. Ella ha estado preguntando por ti constantemente. Tercero, sentí que la mano de Elena se apretaba ligeramente contra mi pierna. Creo que sería muy apropiado que proporciones el capital para que tu primo Javier abra su restaurante. Ha estado luchando durante años, y con el tipo de dinero y conexiones que tienes ahora, no te costaría nada. ¿Y cuál es el número 4? La interrumpí. Levantó la vista del papel, completamente inmutable. Cuarto, espero una disculpa formal por la manera tan irrespetuosa en la que me hablaste hace 9 años frente a tu tía Rosa. Fue algo fuera de lugar. Me quedé en silencio por un segundo, dejando que la absoluta locura del momento respirara en la habitación. 9 años de exilio absoluto. Una boda a la que boicotearon intencionalmente, nietos a los que ni siquiera reconocerían por la voz. Y su demanda principal era un cheque, una foto para limpiar su imagen, dinero para su sobrino y una disculpa de mi parte. Déjame asegurarme de que entiendo esto a la perfección, le dije, bajando el tono de mi voz. Me repudiaste por casarme con mi esposa. Cortaste toda comunicación durante 9 años. Ni llamadas, ni tarjetas, nada. Y ahora entras a mi casa, exigiendo un fondo de jubilación, un truco de relaciones públicas, una limosna para mi primo y una disculpa. Mateo, no hay necesidad de ser difícil, suspiró ella. No es difícil en absoluto, le respondí. De hecho, está muy claro. No manejaste hasta aquí porque extrañabas a tu hijo. Manejaste hasta aquí porque viste una cifra millonaria en las noticias y te diste cuenta de que tu silencio había sido una pésima inversión financiera. Eso es sumamente injusto de tu parte, se defendió ella. No, le repliqué. Lo que es injusto es que mis hijos crezcan sin una abuela por culpa de tu orgullo y tus prejuicios. Lo que es injusto es que mi esposa esté sentada en esta misma habitación mostrando decencia básica a una mujer que se negó siquiera a pronunciar su nombre en voz alta durante una década. Eso es lo injusto, mamá. Esta lista que trajiste es simplemente patética. Su rostro se tornó de un rojo intenso y furioso. Sigo siendo tu madre, siseó. Lo eras, le dije. Pero perdiste ese título el día en que decidiste que tu amor venía condicionado por el color de piel de mi esposa y su origen. Siempre te gustó el drama, murmuró, doblando el papel de nuevo, como si su rígida compostura pudiera salvarla de perder el control de la habitación. Yo te crié mejor que esto. Me criaste para mantener la cabeza gacha y aceptar la intolerancia, respondí. Y desaprendí eso hace mucho tiempo. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Elena no había dicho una sola palabra durante todo el intercambio, pero sentí que se movía a mi lado.
Puso los hombros hacia atrás y levantó la barbilla. Me gustaría decir algo, dijo Elena en voz baja. Los ojos de mi madre se movieron hacia ella, claramente odiando el hecho de tener que dirigirse a ella directamente. Hace 9 años, dijo Elena, con un tono increíblemente suave pero letal. Te sentaste frente a mí en una mesa durante 10 minutos antes de decidir todo lo que necesitabas saber sobre mi valor. No preguntaste sobre mi carrera, mi carácter o cuánto amaba a tu hijo. Miraste mi piel oscura, asumiste mi origen, tomaste tu decisión y desapareciste. No espero que entiendas los instintos protectores de una madre. Escupió mi madre con desdén. Los entiendo perfectamente, respondió Elena sin inmutarse. Simplemente no respeto los tuyos. Hay una diferencia masiva. Y quiero que entiendas algo más muy claramente. Yo nunca, ni una sola vez, le pedí a Mateo que eligiera entre tú y yo. Él tomó esa decisión completamente solo, porque tus prejuicios hicieron imposible que hiciera otra cosa. El exterior helado de mi madre se resquebrajó. Solo una fracción. No tienes idea de lo que se siente ver a tu hijo caminar por un sendero que te aterroriza, dijo mi madre. Tienes razón, dijo Elena con calma. No la tengo. Porque estoy criando a mis 2 hijos en un hogar lleno de amor incondicional y seguridad, completamente libres del miedo tóxico que acabas de describir. Tal vez el sendero de tu hijo nunca fue el problema. Tal vez el problema siempre fuiste tú. La boca de mi madre se abrió para lanzar una respuesta venenosa. Pero me puse de pie antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Terminamos aquí. Es hora de que te vayas, le dije. Mateo, por favor, empezó a decir ella. Entraste a mi casa con una factura disfrazada de reunión familiar. Le dije, señalando directamente hacia la puerta. No viniste a disculparte. No has hecho ni una sola pregunta sobre tus nietos. Viniste porque pensaste que $12 millones borraban 9 años de odio. Y no es así. Así que esto es todo. ¿Simplemente vas a desechar a tu propia sangre? Mi madre se puso de pie, apretando su lista doblada contra el pecho como si fuera un escudo. El dinero te ha corrompido por completo, Mateo. El dinero no me corrompió, le dije, mirándola fijamente. Simplemente me compró la única cosa que tú nunca me diste. La libertad total de existir sin necesitar tu aprobación. Soy exactamente el mismo hombre que era a los 26 años, de pie en tu sala, diciéndote que había encontrado a la mujer con la que quería construir mi vida. Tú eres la que decidió que esa vida no valía la pena. Yo solo, finalmente, te estoy entregando el recibo. Se puso completamente pálida. ¿De verdad humillarías a tu propia madre por dinero?, preguntó. Humillaría a cualquier persona que deseche a su hijo por el color de piel de su pareja, le dije con frialdad. El hecho de que resulte ser mi madre biológica no lo convierte en una tragedia, lo convierte en una necesidad. Por una fracción de segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la primera ruptura genuina en su máscara desde que entró por la puerta. Pero pasó instantáneamente. Su mandíbula se fijó en esa misma línea terca y rígida que yo conocía también desde mi juventud. La línea que significaba que con gusto quemaría su vida entera antes de admitir que estaba equivocada. Lo tiraste todo a la basura, le dije en voz baja, abriendo la puerta principal. Yo solo te estoy cobrando la cuenta. Salió furiosa de la casa, con su lista aún apretada en la mano. La vi caminar hacia su auto, retroceder bruscamente en la entrada y desaparecer calle abajo. La casa quedó sumida en un silencio hermoso y absoluto. ¿Estás bien?, me preguntó Elena, acercándose a mí. Aún no lo sé, admití con honestidad. Pregúntame en una semana. Esa misma noche, Diego y yo nos sentamos en mi oficina para revisar el material de las cámaras. Cada ángulo era impecable. El audio, cristalino. Toda la confrontación quedó capturada exactamente como sucedió. Sin ediciones, sin manipulación. La pura y cruda verdad no necesitaba ningún adorno. Esto es una locura, silbó Diego, sacudiendo la cabeza mientras el monitor reproducía las exigencias de mi madre. Mateo, esto es aniquilación absoluta. Esto va a destruir por completo su imagen pública. Qué bueno, le respondí. Hablo en serio, hermano. Una vez que esto se publique, la gente conocerá su rostro, su vecindario. Esto es tan real como puede ser. Ella lo hizo real el día que valoró más sus prejuicios que a su propio hijo. Le dije,
Solo me estoy asegurando de que el público vea las consecuencias de esa elección. A la mañana siguiente, llamé a Valeria. El video estaba listo. La estrategia de Valeria fue brillante, ejecutada con una precisión quirúrgica. No subimos el video a un canal al azar para que el algoritmo lo enterrara. Coordinamos con el mismo medio de negocios que había publicado nuestro reportaje original, ofreciéndolo como una secuela cruda y exclusiva. El público ya se había enamorado de nuestra historia de éxito. Ahora iban a conocer la perspectiva oculta, la madre que abandonó al arquitecto de ese éxito por racismo y clasismo, solo para aparecer exigiendo dinero en el segundo en que se firmaron los papeles. Al público le encantan las historias de éxito, nos explicó Valeria. Pero viven absolutamente para ver caer a un villano real. En este momento, tu madre cree que todavía tiene el control psicológico. Está a punto de descubrir lo impotente que es en realidad frente a una audiencia de millones. Publicamos el video un martes por la tarde. Elena estaba a mi lado, con la mano apoyada en mi hombro cuando presioné el botón. Ya no hay vuelta atrás, murmuró ella. Nunca la hubo, respondí. No desde el día en que ella nos dio la espalda. El video no solo funcionó bien. Explotó a nivel nuclear. Dentro de las primeras 6 horas, el recuento de visitas superó nuestro reportaje corporativo original. La sección de comentarios se convirtió en un análisis psicológico masivo del comportamiento de mi madre. Clip tras clip del momento exacto en que exigía una disculpa, se volvieron símbolos virales del narcisismo familiar. Mi teléfono era un borrón constante de notificaciones. Viejos compañeros de clase, completos extraños, socios comerciales. Recibí un correo de una mujer latina, que había sido repudiada en circunstancias casi idénticas. Me agradeció por darle voz a un dolor que nunca había podido articular. A la semana siguiente, un importante programa de entrevistas a nivel nacional nos invitó a Elena y a mí para hablar sobre el impacto cultural del video. Bajo las luces del estudio, el presentador se inclinó y nos hizo exactamente la pregunta que Valeria había predicho. ¿Se arrepienten de haber expuesto a su madre de esta manera? ¿No creen que merece un derecho a la privacidad? No dudé ni un segundo. Mi madre disfrutó de 9 años completos de privacidad absoluta, dije mirando directamente a la cámara. 9 años en los que el mundo exterior no tenía idea de cómo nos había tratado. Usó esa privacidad para borrarse a sí misma de la vida de sus nietos, sin decir una sola palabra. En el instante exacto en que decidió entrar a mi propiedad con una lista de exigencias financieras en lugar de una disculpa, perdió el derecho a controlar su narrativa. Yo no la expuse, simplemente dejé de esconder sus decisiones. Esa respuesta se convirtió en el clip definitivo de todo el ciclo mediático. En Internet, la gente empezó a usar la frase 9 años de privacidad para describir la hipocresía de los familiares tóxicos. Y entonces, empezaron a llegar las llamadas. El primer mensaje que realmente esperaba fue de mi hermana Sofía. Acabo de ver la entrevista, me escribió. Necesitamos hablar, Mateo. Por favor. La llamé esa misma noche. Su voz temblaba. ¿Es realmente cierto?, me preguntó. Las cosas que pidió en ese papel. ¿De verdad te las leyó? Palabra por palabra, Sofía, le dije. Se hizo un silencio pesado. Siempre me aferré a esta esperanza infantil, susurró Sofía. De que si pasaba suficiente tiempo, ella finalmente despertaría y te pediría perdón. Fui una ingenua. Lo siento tanto, Mateo. Debí haberte defendido hace 9 años. Solo era una niña aterrorizada por su carácter. Y dejé que ese miedo me costara una década sin mi hermano. Estabas bajo su techo, Sofía, le dije, quitándole el peso que había estado cargando. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir en ese entorno. No te culpo por eso. Ella construyó el muro. Tú simplemente no tenías las herramientas para derribarlo en ese momento. Quiero verlos, dijo con firmeza. Quiero conocer a Elena como es debido. Quiero ser tía de mis sobrinos, si me lo permites. Te van a adorar, le respondí. Y lo decía en serio. Sofía no era la fuente del odio. Solo había sido otra víctima del control de mi madre. Mi tía Rosa, por otro lado, tomó un camino radicalmente distinto. Me llamó 2 días después, con la voz temblando de pura rabia. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a tu propia madre?, me gritó sin siquiera saludar. No puede ni salir a la calle. La gente en el supermercado la reconoce y la señala.
Eso suena como una consecuencia directa de sus propios actos, Rosa. No es una tragedia. Le respondí con calma. Arrastraste su nombre por el lodo frente a todo el país. Ella misma arrastró su nombre por el lodo, la corregí. Yo solo me aseguré de que las cámaras estuvieran grabando cuando lo hizo. La familia no le hace esto a la familia, Mateo. Tienes toda la razón, dije, endureciendo mi voz. La familia no repudia a un hijo por el color de la piel de su esposa. La familia no desaparece por casi una década, y la familia ciertamente no presenta una factura en el segundo en que te vuelves millonario. Mi madre hizo todas esas cosas. Yo solo dejé de guardarle sus secretos. Rosa colgó el teléfono. Nunca me molesté en devolverle la llamada. Mi primo Javier, el del restaurante, me contactó poco después. Estaba mortificado. Mateo, te juro por mi vida que no tenía idea de que iba a usarme como moneda de cambio. Me dijo con pánico. Jamás le pedí que hiciera eso. Lo sé, hermano. Te creo, le aseguré. Él siempre había sido un buen tipo. Para que lo sepas, añadió en voz baja, creo que hiciste exactamente lo correcto. Ella ha estado sentada en su casa hablando de tu dinero como si fuera una herencia que le debías. Mi padre, fiel a su estilo, nunca pronunció una sola palabra. Ni antes de la visita, ni después de que el video se volviera viral. Su silencio total lo decía todo, confirmando la misma cobardía que mostró 9 años atrás. El verdadero carácter de un hombre no se define por los pensamientos que se guarda, sino por lo que está dispuesto a defender en voz alta. Mi padre, una vez más, eligió no defender nada. La última comunicación de mi madre llegó 3 semanas después. Contesté un número desconocido, y su voz cortó la línea sin una gota de calidez. Necesitas borrar ese video inmediatamente, Mateo. Está arruinando nuestra posición social. La gente no deja de hablar. No hubo reflexión. No hubo comprensión del dolor causado. Solo otra orden ejecutiva envuelta en una queja sobre sus propias consecuencias. No, dije rotundamente. Tuviste 9 años para tomar un teléfono y ser una madre. Elegiste boicotear mi boda. Elegiste ignorar a mis hijos. Tuviste miles de oportunidades para arreglar esto en privado, y elegiste tu orgullo cada vez. Ahora, el mundo ve el recibo de esas elecciones. No voy a borrar ni un solo segundo. Estás destruyendo a esta familia, gritó ella. Aquí no ha habido una familia que destruir durante 9 años. Le contesté. Tú la quemaste hasta los cimientos en tu sala. Yo solo dejé de esconder las cenizas. Sigo siendo la abuela de tus hijos, exclamó, perdiendo por completo la compostura. Eres una total extraña para mis hijos, le dije con frialdad. Y finalizaste esa elección el día en que decidiste que el color de piel de su madre los hacía indignos de una llamada. Abuela no es un título que puedes exigir cuando tu cuenta bancaria se queda vacía. Es un honor que te ganas con humildad, algo que aún no has demostrado. Terminamos, mamá, colgué. Nunca más volvió a marcar mi número. Los meses se convirtieron en estaciones. Irónicamente, la enorme ola de apoyo público impulsó la visibilidad de raíces de Elena a alturas sin precedentes. Valeria bromeaba con frecuencia diciendo que mi madre había ejecutado, sin querer, la campaña de marketing más lucrativa en la historia moderna de la comida. Sofía se convirtió en un ancla hermosa y permanente en nuestras vidas. Es la primera en llegar a las barbacoas de los fines de semana y a los eventos escolares. Trató de disculparse con Elena al principio, pero Elena la interrumpió con un abrazo inmenso, recordándole que ella no era responsable de los pecados de nuestra madre. Hoy en día, no siento ni una sola gota de culpa. Quiero ser totalmente transparente al respecto. Sé que la gente a menudo espera que estas historias terminen con un arco de redención perfecto. Una madre llorando, dándose cuenta de sus errores, un gran abrazo y un borrón y cuenta nueva. Pero eso no es la vida real. Ella tuvo una década de oportunidades. Tuvo invitaciones, tuvo nietos, tuvo todas las vías posibles para ofrecer gracia. Y siempre eligió su propio ego. Ayer por la tarde, Elena y yo estábamos sentados en el porche trasero, viendo a nuestros hijos correr por el césped mientras el sol se escondía. Ella se recargó en mi hombro y me preguntó si, sabiendo todo lo que sé ahora, volvería a presionar el botón de grabar. Cada maldita vez, le dije.
besando la parte superior de su cabeza sin dudarlo. Mi único arrepentimiento es que haya tenido que ocurrir una venta de $12 millones para que el mundo creyera la verdad sobre sus prejuicios. A veces, mi mente vuelve a esa sala hace 9 años. Al sonido de la taza de café golpeando la mesa de cristal. El veredicto dictado antes de que yo pudiera siquiera terminar de hablar. Solía cargar con un dolor profundo por lo que me costó esa noche. Pero parado aquí ahora, lo veo con total claridad. No me costó una familia. Simplemente expuso una que nunca existió realmente, despejando el camino para que yo pudiera construir una verdadera. Gané una esposa que nunca me pidió que me hiciera más pequeño para complacer a nadie. Una hermana que encontró su valor tarde, pero lo encontró. Y 2 hijos que jamás sabrán lo que se siente ser juzgados, medidos y descartados por las personas que se supone que deben amarlos incondicionalmente. Esa paz, mucho más que los $12 millones o el video viral, es la verdadera herencia que me importa dejarles. Algunas puertas, una vez que las cierras, están destinadas a quedarse así. Yo cerré la mía, puse llave, y nunca, ni una sola vez, he mirado hacia atrás.